estamos terminando ya este programa del día de hoy, conversando sobre la neumonía con el doctor Gregory Celis. Doctor, ya quizás para terminar en este último bloque, hablar un poquito sobre las consecuencias de la neumonía o del COVID, cómo queda la parte respiratoria del paciente, cómo quedan esos pulmones, incluso también se habla de otras consecuencias después de padecer la enfermedad. Claro que sí, mira, hay muchas consecuencias luego de una neumonía. Voy a hablar primero de la neumonía y luego el tema del COVID. ¿Ya? De una neumonía pueden quedar muchas secuelas. La primera es que el tejido pulmonar se daña, quede dañado y como tenemos una gran cantidad de pulmón, realmente esta parte de pulmón dañado termina fibrosándose. En vez de ser como una esponjita que recibía aire y se contraía y se expandía libremente, ya queda duro, queda como un caucho duro, ¿de acuerdo? Entonces, con el tiempo eso se cristaliza, como que se calcifica y queda como una piedrita por ahí, para que la gente más o menos entienda. Entonces queda un tejido duro y como blanquecino, medio negruzco también en algunos casos, dependiendo si hay contaminación residual por nicotina. Entonces queda eso ahí de por vida. Cuando se toma una radiografía, el médico le puede decir a la persona, ¿sabes qué? Mira, aquí tienes una calcificación en el pulmón. Entonces la gente dice, claro, esto fue secuela de esa neumonía que yo tuve. Ese pulmón ya no se recupera, ese pedacito de pulmón. Ahora solo imaginémonos que el daño sea muy grande en el pulmón y todo un pedazo de pulmón queda dañado. Entonces las secuelas pueden ser severas. Ahora, en el COVID se ha visto lo mismo, que puede haber una fibrosis pulmonar posterior, pero hay algo importante, se ha visto otra serie de secuelas porque el virus no solo ataca el pulmón, ataca otro tipo de tejidos. Y cuando se ha visto que ataca otro tipo de tejidos, incluso hemos escuchado que hay pacientes, y no sé si ustedes recuerdan que decían, es que los pacientes hacían hemorragias severas, hemorragias cerebrales, entonces ha atacado el sistema, todo el sistema de coagulación, pero son secuelas propias del COVID en pacientes graves que no toleraron o no resistieron bien la enfermedad. Entonces, en esto del COVID se ha hablado mucho y todavía estamos aprendiendo del COVID. Recuerde que el coronavirus lo conocemos hace años, pero no lo conocíamos a este tipo de coronavirus atacando al ser humano. Por eso estamos aprendiendo mucho este momento. Claro, como usted dice, hablando específicamente del COVID, no solamente las secuelas son pulmonares, porque también las secuelas, que digamos, algunas son consecuencias del tratamiento, de estar hospitalizado, de estar encamado, tenemos esta pérdida de masa muscular, los pacientes luego salen también del hospital y salen muy débiles, algunos no pueden caminar, pero es la consecuencia de haber estado mucho tiempo en cama, en una posición por la ventilación, entonces, sobre todo si es adulto mayor, imagina las complicaciones que tenemos, si un adulto mayor por su envejecimiento normal pierde masa muscular, sumamos este proceso de encamamiento, pues tenemos adultos mayores que luego un proceso de recuperación bastante lento y de mucho trabajo para que vuelva a caminar, para luego estar funcional y activo. Claro que sí, el estar emaciado es el término técnico que se usa en medicina, es la pérdida de masa muscular. Esta pérdida de masa muscular se va a compensar con la aparición de tejido graso de muy mala calidad y el paciente no es que quede gordo, no, queda obeso, sin músculo y flaco. Entonces, la obesidad en este caso ya es comparable a una cantidad excesiva de grasa con menos cantidad de músculo, pero el paciente totalmente desnutrido. Entonces, lo que tú dices es muy real. El paciente queda emaciado, débil, desnutrido y tiene que empezar a ganar. Ahí es donde entran los fisiatras que son maravillosos en este tema. Empieza a hacer ejercicio, primero ejercicio pasivo, luego ejercicio mixto entre pasivo y activo y luego ejercicio activo, ahí es cuando el fisiatra dice, lo logré, cuando el paciente puede hacer solo ya su ejercicio, pero al inicio necesita mucha ayuda, incluso ayuda psicológica, y toda la familia tiene que apoyar en este proceso. También quedan con mucha fatiga, como usted decía, algo muy sencillo como subir una grada, un escalón, a veces les cuesta mucho por esta fatiga que también es por el tema respiratorio que usted decía, este músculo que ya no se expande como este pulmón que no se expande como debería, que no puede filtrar muy bien el aire, entonces tienen toda esta fatiga. Me ha pasado en pacientes adultos mayores
post-COVID que no estuvieron tan graves, pero que igual sienten este cansancio generalizado, esta fatiga para poder hacer un ejercicio, me dicen, hagamos una pausa. Entonces también nos ha tocado a los fisioterapeutas adecuar nuevos protocolos justamente para tratar a esos pacientes, porque quedan con su parte respiratoria muy afectada, toca hacer el doble de ejercicio respiratorio con ellos también. Entonces, realmente, como usted dice, las consecuencias después de una neumonía normal y sobre todo ya después del COVID, que tiene otras complicaciones, son algunas. Son algunas y no importa la edad. Sí, así es. El COVID ni la neumonía respeta edad, sexo, género, raza. No respeta nada. Simplemente con que tengas pulmón y seas ser humano te ataca. Así es. Doctor, nos vamos a ir con unas recomendaciones que producción nos ha preparado hablando del tema de la neumonía y del COVID. Vamos a ver la nota que producción nos preparó. Claro que sí. La neumonía adquirida en la comunidad es una de las infecciones más frecuentes en el ámbito mundial. Su incidencia es variable y está relacionada con la edad, presencia de enfermedades concomitantes y algunos factores de riesgo específicos como tabaquismo y abuso de alcohol. En la prevención de la neumonía adquirida, se debe administrar la vacuna antigripal a todas las personas con un mayor riesgo de complicaciones o en personas sanas que estén en estrecho contacto con personas de alto riesgo de desarrollarlas. Asimismo, dejar de fumar, ya que incrementa el riesgo de tener una neumonía. En los pacientes jóvenes, esto aumenta el riesgo de sufrir una neumonía invasiva. De hecho, el abandono del hábito tabáquico disminuye a la mitad el riesgo de adquirir esta enfermedad en los siguientes 5 años. De igual manera, asegurar un estado nutricional adecuado, ya que esto ayuda a prevenir cualquier tipo de infección. Para Viva Mejor, Daniela Falquez. Listo, muchas gracias producción por esa nota de recomendaciones. ¿De acuerdo? Estamos esperando que nos pasen una última consulta antes de terminar el programa. Mientras tanto, doctor, quizás también unas recomendaciones de su parte para poder finalizar ya esta entrevista. Claro que sí, hay algunas recomendaciones que me gustaría brindar a la comunidad. Y la primera es no automedicarse. Por favor, no se automediquen ante ninguna enfermedad. Busquen ayuda médica. Nuestros médicos a nivel nacional están súper capacitados para atender cualquier eventualidad. Así que por favor, busque la ayuda de un médico. Primero. Segundo, coma sano. Haga ejercicio. Hidrátese. La hidratación es fundamental. Hay que tomar bastante agua, agua potable, limpia. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Y algo tremendamente importante, no vaya a un hospital o a una clínica si no es necesario. No vaya a visitar a nadie a las clínicas, por favor. El COVID está disparado a nivel nacional. Tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en Quito, escuchaba yo las noticias entre ayer y hoy que las camas de UCI están totalmente copadas. Entonces eso nos da un punto de alarma, es un semáforo en rojo que me dice cuidado. No vaya al hospital si no es necesario. Acuda al médico que él lo va a atender en la consulta y si es necesario lo derivará a un hospital, pero ya en forma necesaria. No vaya solo por visita. Por favor, no haga eso, es muy riesgoso. Y además también pues tenemos al alcance ahora las teleconsultas, ¿no? De las cuales también podemos valernos en muchos casos, sobre todo hablando de adultos mayores, pues no sacarlos, no arriesgarlos. Me ha pasado muchas veces acá encontrarme con adultos mayores innecesariamente paseándose por el supermaxi o por la calle sin ningún sentido. Entiendo que hay adultos mayores que viven solos y les toca pues hacerse sus propias compras y por su medicina, pero sí, tenemos familiares, adultos mayores, tratemos de ayudarlos en ese sentido para que el adulto mayor pues permanezca en casa. Doctor, tenemos la última consulta desde Quito, justamente una señora dice, quiere saber cuándo es recomendable la operación del tema que están tratando. Ya. La operación, a ver, la neumonía no se opera, no se opera como tal, se da tratamiento antibiótico y con otros medicamentos. Es necesario muchas veces drenar el pulmón, sí, cuando la enfermedad genera una serie de pus y esa pus se sale del pulmón, ahí es necesario drenar, pero es otro tema mucho más complejo de entender, pero no, bueno, la neumonía no se opera, se trata con medicación. Así es, como usted decía, no automedicarse, sino pues ir
con los especialistas que pues ahora ya tienen un poquito más de información, y como usted decía, de tratamientos que podemos seguir. Al principio se desconocía, todavía estamos viendo con este tema del COVID, pero sobre todo con la neumonía, pues igual, no automedicarse, sino acudir a los especialistas. Tenemos un saludo que nos escribieron en Facebook de Román Ortiz Guerrero, dice: mis felicitaciones a la licenciada y al doctor por la magnífica explicación. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy, por habernos explicado, andado en ese tema tan interesante. ¿Nos puede dar, por favor, sus contactos donde nuestros televidentes podrían pues comunicarse con usted, hacer una consulta ya más en privado y más puntual? Bueno, primero que todo, gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de estar juntos nuevamente. Es otra vez más en tu programa y bueno, se me hace muy bueno poder ayudar a la gente. Y a nosotros, yo les comento, como hiciste en la presentación, yo soy médico de un laboratorio farmacéutico, soy el director médico de este laboratorio, el Laboratorio Vago del Ecuador, y yo no hago consulta privada por cuestiones de que soy investigador puro. Entonces, sí recomiendo que es lo que podrían hacer, no damos una consulta de telemedicina por teléfono, eso tiene ciertas características muy importantes como la generación de una historia clínica y esto, pero les podemos ayudar con nuestros consejos, no hay ningún problema. Pueden ingresar a nuestra página web, que es www.vago.com.es. Nos pueden también, yo tengo acá nuestros links que en Facebook, Laboratorios Vago del Ecuador, y en Instagram, @VagoEcuador. Entonces ahí nos pueden encontrar, podemos ayudarles dando un sano consejo, un consejo ético para poderles orientar en lo que ustedes necesiten. Listo, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por haber observado esta entrevista el día de hoy. Esperamos que hayan obtenido conocimientos nuevos y reforzar también todo lo que tenemos que hacer para protegernos de virus y bacterias, sobre todo en temas de neumonía y COVID-19. Ha sido un gusto. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta para adultos mayores y ha sido un placer poder acompañarlos el día de hoy. También pueden hacer sus consultas, en mi caso, a @geronto_ en Instagram, o también buscarnos en Facebook. Ha sido un gusto acompañarlos, que tengan un excelente día, muchísimas bendiciones, y mañana con más información aquí en Viva Mejor, su médico de casa.